Valores del sensor al empujar la pared de Sanxi. Francia arde ahora. En varias partes de Francia, las protestas han causado muertes y parálisis, y una multitud de 200.000 personas está protestando exigiendo incluso la renuncia del presidente Macron. Hoy vamos a analizar a fondo las protestas que están ocurriendo actualmente en Francia. Vamos a verlo de inmediato. Actualmente, en toda Francia, se están llevando a cabo protestas antigubernamentales con la participación de unas 200.000 personas. La magnitud de estas protestas sigue creciendo cada vez más. Manifestantes corean bloquearlo todo y exigen la renuncia de Macron por sus políticas de austeridad. En Francia hubo 550 manifestaciones. Como es común en Francia, los manifestantes mostraron un comportamiento radical desde el inicio. Los manifestantes usaron contenedores de basura en llamas y tractores para levantar barricadas, bloqueando carreteras y entradas de escuelas, paralizando así el funcionamiento de la ciudad. Incluso lanzaron ladrillos y basura a los policías. Además, varios sindicatos se unieron a la huelga, causando más caos. Algunos sindicatos ferroviarios se unieron a la huelga, lo que provocó retrasos y suspensiones temporales en los trenes de varias rutas locales. Originalmente, esta protesta iba a llevarse a cabo de manera pacífica, como el boicot a grandes supermercados o la prohibición del uso de tarjetas de bancos grandes. Sin embargo, con la participación de algunos grupos extremistas y radicales, la protesta se volvió violenta y se desvirtuó. En la protesta, arrestaron a 473 personas y detuvieron a 339. Se informa que 13 policías que respondieron a la protesta resultaron heridos. En particular, se ha observado una alta participación de estudiantes de preparatoria en esta protesta. El Ministerio de Educación de Francia informó que en unas 100 preparatorias del país se interrumpieron las clases. Se decidió bloquear 27 escuelas en total. El gobierno francés desplegó 80.000 policías, pero no logró contener la ira ciudadana, y Francia sigue en caos. En 2 años y medio, desde que Macron asumió, ya renunciaron 4 primeros ministros. Las protestas del 10 de septiembre coincidieron con la toma de posesión de Lecornu como primer ministro. Lo más impactante es que todo el gabinete renunció por dinero. El ex primer ministro Bayrou, que era el primer ministro anterior, decidió reducir 2 días festivos y congelar los gastos en pensiones, seguro de salud y diversas prestaciones sociales para ahorrar 44.000 millones de euros, que equivalen a 71.6 billones de wones en el presupuesto del próximo año. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición en el Parlamento y, debido a que muchas de sus propuestas fueron rechazadas, no tuvo más remedio que dimitir. Actualmente, la situación financiera de Francia es literalmente insostenible. Según el anuncio de la Unión Europea, la deuda nacional de Francia en el primer trimestre de 2025 es de 3.3 billones de euros. Eso equivale a más de 5.000 billones de wones. Esto representa el 114.1% del Producto Interno Bruto. Entre los países miembros de la Unión Europea, Francia ocupa el tercer lugar después de Grecia e Italia. Sin embargo, mientras que Grecia e Italia han reducido recientemente su déficit fiscal, Francia sigue aumentando el suyo. Creo que sería más fácil de entender si piensan que se acumulan 3.000 millones de won cada vez. Por esta razón, la situación fiscal en Francia es tan mala que incluso dentro del país se habla de que el Fondo Monetario Internacional debería intervenir y prestarles dinero. El problema es que Francia ya no puede aumentar más sus tasas impositivas. Cuando subieron los impuestos a finales de 2018, estallaron las protestas de los chalecos amarillos y Francia se volcó. Ahora la situación es peor. Francia aún no se recupera del impacto económico del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Por eso, no pueden proponer subir impuestos, ya que Francia tiene tasas de impuestos sobre la renta muy altas. En Francia, si ganas 180.294 euros al año, que son unos 293 millones de wones, se aplica la tasa máxima de impuesto sobre la renta del 45%. En Francia, quienes tienen altos ingresos pagan cerca de la mitad de sus ingresos en impuestos y contribuciones sociales, ya que se deducen por separado. En Francia, los salarios se valoran menos que los ingresos de capital. Como las tasas impositivas son altas, para aliviar la situación fiscal de Francia es necesario reducir el gasto. Por eso, el gobierno de Macron presentó un presupuesto de austeridad diciendo que no gastaría ni un euro más, excepto en el presupuesto de defensa. Pero esto provocó una fuerte oposición. Todos los primeros ministros que renunciaron lo hicieron al impulsar el presupuesto. Francia siempre ha sido un paraíso del bienestar. Cuando vas al hospital, casi puedes recibir atención médica gratis. Cuando nace un niño, el Estado otorga un subsidio por nacimiento. Y, si los padres dejan de trabajar, también reciben un subsidio por cuidado infantil. Gracias a este sistema, los franceses han presumido de la red de seguridad social más fuerte de Europa, aunque su costo era un problema. El 31.3% del Producto Interno Bruto se usa para bienestar social, más que el 26.8% de la Unión Europea. Incluso en toda Europa es el número 1. Por eso, la carga que el Estado debe soportar también aumenta inevitablemente. Sin embargo, después del COVID-19, el déficit fiscal ha aumentado como una bola de nieve.
por lo que ya no es posible aumentar el gasto incondicionalmente como antes. Desde la perspectiva del gobierno, hay que reducir el gasto y al final el recorte apunta a los presupuestos de bienestar como pensiones, salud y seguridad social. En otras palabras, tocaron áreas que son el corazón de la sociedad francesa. Es aquí donde surge la resistencia de los ciudadanos. Tras años de trabajo, les retrasan la jubilación y reducen beneficios, por lo que es comprensible que la gente lo rechace. Los impuestos suben y el bienestar social baja. La insatisfacción y la ira aumentan, según los expertos. El déficit fiscal de Francia no se resuelve solo con recortes, es un problema estructural. El sistema de seguridad social no ha seguido el ritmo de los cambios demográficos y la recesión económica desde hace tiempo. Por eso, si se reduce el bienestar social, hay mucha resistencia, pero si se deja como está, la deuda aumenta. Así que están atrapados en una situación sin salida por ambos lados. Estas protestas reflejan no solo el rechazo a la austeridad, sino también el miedo a que el modelo de bienestar francés ya no sea sostenible. El gobierno francés dice que grupos radicales han manipulado el movimiento ciudadano y, aunque mantiene una postura firme, busca calmar la ira pública. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, dijo en su discurso que diferirá del gobierno anterior en forma, método y contenido. Anunció reuniones con líderes de la coalición gobernante, centristas y centroderechistas, y anticipó encuentros con la oposición, incluido su partido y la derecha. Sin embargo, la oposición mantiene una postura fría, afirmando que no tiene sentido si no se cambia la política de austeridad presupuestaria. En 2018, Francia también atrajo la atención mundial con una gran manifestación conocida como la protesta de los chalecos amarillos. En ese momento, la causa de la desconfianza fue el aumento del impuesto a los combustibles. Cuando subieron los precios de la gasolina, la clase trabajadora y media protestaron en las calles diciendo que no podían seguir así. Esa protesta paralizó toda Francia y duró casi varios meses. Pero el peso de la situación entonces y ahora es completamente diferente. La protesta de los chalecos amarillos inició por el aumento del costo de vida e impuestos, pero ahora es una crisis compleja que incluye deuda, austeridad y desconfianza política. Antes, Macron calmó la situación quitando políticas fiscales. Pero ahora el problema es la deuda nacional, que no puede revertirse y deja poco margen para negociar. Aunque las protestas de los chalecos amarillos se debilitaron, ahora las manifestaciones son tan graves que ya se habla de un posible colapso del gobierno. Expertos afirman, las protestas de 2018 fueron como un incendio, las de 2025 como una erupción volcánica. No es solo revertir una política, es una crisis que podría sacudir todo el sistema político francés. Estas protestas son más graves que los chalecos amarillos y podrían provocar una segunda revolución francesa, amenazando al gobierno de Siomanqué. En este momento, la aprobación del presidente Macron es del 15%. Con este nivel, su popularidad es incluso más baja que durante las protestas de los chalecos amarillos en 2018. Lo que viene es un problema aún mayor. Las protestas actuales no son solo movimientos que terminan en las calles, sino que se están convirtiendo en una corriente principal que sacude todo el panorama político. Aunque el presidente Macron todavía tiene tiempo en su mandato, ya se dice que ha entrado en una etapa de pato cojo porque ha perdido mucho poder. El mayor problema es que, sin importar qué políticas presente el gobierno, la gente ya no confía en ellas. Aunque cambien al primer ministro y se forme un nuevo gabinete, la desconfianza no desaparecerá fácilmente. En el ámbito político ya se están haciendo cálculos complicados sobre la próxima estructura de poder. Si el presidente Macron deja su cargo, otra persona tendrá que liderar Francia y el rumbo del país podría cambiar completamente dependiendo de quién tome el poder después. Si el centro se derrumba y el poder se inclina hacia los extremos de izquierda o derecha, la inestabilidad política solo aumentará. Las perspectivas económicas también son sombrías. Si siguen la austeridad y las protestas, los inversionistas extranjeros evitarán Francia. Si las tasas de interés de los bonos franceses fluctúan, aunque sea un poco, en el mercado financiero, la ya astronómica deuda pública de Francia será difícil de manejar. Si las agencias internacionales de calificación crediticia llegan a rebajar la calificación de Francia, la crisis podría acelerarse aún más. En el peor de los casos, existe la posibilidad de que la intervención del Fondo Monetario Internacional se convierta en una realidad. Si Francia colapsa, afectará a toda Europa, por lo que Alemania o el Banco Central Europeo podrían intervenir. Hay dos posibles escenarios. Si el gobierno propone una concesión parcial y negocia con la oposición para aliviar la situación, o si la ira pública genera una crisis política que afecta al gobierno.
Con el ambiente actual, la segunda opción es cada vez más probable. Los expertos consideran que esta situación puede ir más allá de un simple conflicto social y cambiar fundamentalmente el modelo político y económico de Francia durante las próximas décadas. En otras palabras, Francia no está simplemente en una fase de protestas, sino que se encuentra en una encrucijada que podría abrir una nueva era. De muchas maneras, debido a que la economía del país está pasando por dificultades a causa del COVID-19 y la guerra en Ucrania, parece que están ocurriendo muchas protestas en diferentes lugares. Espero que todo termine bien. ¿Qué piensan de las protestas en Francia? Déjenlo en los comentarios. Eso es todo por el video, muchas gracias.